Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí. Hoy prepárense porque vamos a abordar un tema que, se los prometo, va a generar un torbellino de sensaciones, va a avivar debates apasionados y, sin duda, hará que nuestros corazones laten a un ritmo frenético. Nos adentraremos en un evento que ha sacudido los cimientos, una explosión de júbilo y asombro que ha transformado a uno de nuestros personajes más entrañables, y sí, estoy hablando específicamente de Khan. Pónganse cómodos porque vamos a desmenuzar hasta el último detalle de la boda de Demet y Oguzhan, y a explorar la alegría desbordante y la conmoción que este acontecimiento ha provocado en nuestro querido Khan. Si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de esta comunidad increíble y vibrante, este es el momento perfecto para que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. No se demoren más, que esto apenas comienza. Desde el instante en que la noticia de la unión entre Demet y Oguzhan comenzó a circular, una palpable transformación se sintió en el ambiente, ¿no es así? Había una expectativa latente, una suerte de anticipación silenciosa que flotaba en el aire, cargada de misterio y promesas. Pero seamos sinceros, creo que nadie, absolutamente nadie, estaba mínimamente preparado para la magnitud de la reacción que presenciamos en Khan. Y es que si algo sabemos de Khan, es que tiene una manera muy particular, casi visceral, de experimentar las emociones, ¿verdad? No es de esos individuos que permanecen impávidos o indiferentes ante la felicidad de las personas que ocupan un lugar privilegiado en su existencia. ¿Y Demet? Demet es, sin lugar a dudas, una figura que ha dejado una huella imborrable en su vida, y Oguzhan, bueno, Oguzhan ha irrumpido con fuerza y determinación, demostrando que ha llegado para quedarse. Intentemos visualizar la escena. Las elegantes invitaciones que comenzaron a circular, los intrincados preparativos que se rumoreaban con avidez, los vestidos que nuestros imaginarios creaban con detalle, los nervios inherentes que siempre acompañan a cualquier celebración nupcial. Pero lo que verdaderamente capturaba la atención y despertaba la curiosidad de todos nosotros, era la pregunta inevitable: ¿cómo iba a reaccionar Khan ante la oficialización de esta relación tan significativa? ¿Sería una alegría moderada, cuidadosamente contenida? ¿O nos sorprendería con una efusiva explosión de abrazos apretados y felicitaciones apasionadas? Pues bien, la realidad que se desplegó superó con creces cualquier expectativa que pudiéramos haber albergado. La boda de Demet y Oguzhan trascendió la categoría de mero evento social, se convirtió en un poderoso catalizador, un detonante inesperado de una emoción desbordante en Khan que, para ser francos, nos ha dejado a todos con una sonrisa de oreja a oreja y, quizás con un ligero y saludable tinte de envidia por esa extraordinaria capacidad de sentir las cosas con tanta intensidad. Cuando Khan recibió la noticia de manera oficial, aquellos que estuvieron lo suficientemente cerca para percibir su reacción, relatan que la información le impactó como una auténtica bomba, pero ojo, una bomba de confeti, repleta de la más pura alegría. No hubo espacio para una sorpresa contenida, para un simple y protocolario «qué bien». Fue un torbellino, una vorágine de emociones que lo arrolló por completo. Pasó de una incredulidad inicial, casi paralizante, a una euforia pura y desinhibida en cuestión de segundos. Sus ojos, esos ojos tan a menudo portadores de una profundidad insondable y de mil historias por contar, se iluminaron con una intensidad y un brillo que raramente habíamos tenido el privilegio de presenciar. Había una chispa nueva, una energía vibrante y casi palpable que parecía emanar de cada fibra de su ser. Y esta efervescencia no fue un mero destello fugaz. A lo largo de todo el proceso de preparación, y de manera aún más pronunciada durante la jornada de la boda, Khan se erigió como el epicentro indiscutible de la positividad y la buena vibra. Estaba en todas partes a la vez, asegurándose meticulosamente de que cada detalle estuviera perfecto, no solo para la pareja protagonista, sino para el bienestar y disfrute de todos y cada uno de los invitados. Era como si él mismo estuviera a punto de dar el sí, quiero, contagiado por la misma ilusión contagiosa y el mismo fervor desmedido. Si un detalle mínimo amenazaba con salirse de la norma, él estaba ahí, presto y dispuesto a solucionarlo con una eficiencia sorprendente. Si alguien precisaba una palabra de aliento, un gesto de consuelo o un simple empujoncito de ánimo, su voz resonaba con una calidez y una sinceridad conmovedoras. Se convirtió de facto en el animador oficial, el alma mater de la celebración, incluso antes de que las luces principales se encendieran. Recuerdo vívidamente haber leído algunos comentarios.
Y testimonios de personas que tuvieron la fortuna de estar presentes en ese día tan especial, y la descripción que hacían de Khan era, francamente, fascinante. Hablaban sin cesar de su sonrisa, una sonrisa radiante que, según sus relatos, no se desvaneció de su rostro en ningún momento de la jornada. Una sonrisa genuina, pura e intensamente contagiosa, que tenía el poder de infundir felicidad y ligereza en todos aquellos que se encontraban a su alrededor. Se comenta, y con insistencia, que no cesó de abrazar efusivamente a Demet y Oguzhan, imprimiendo en cada abrazo una fuerza que transmitía todo el cariño del mundo, todo el apoyo incondicional y toda la complicidad que podía albergar un corazón. No eran abrazos protocolarios, de esos que se dan por cumplir. Eran abrazos cargados de significado, abrazos que gritaban al unísono: estoy aquí para ustedes, celebro con todas mis fuerzas este momento junto a ustedes, este es uno de los días más felices de mi vida porque la felicidad de ustedes es la mía. Pero si tuviera que destacar un aspecto particularmente conmovedor, un detalle que realmente caló hondo en mi percepción, fue la profunda conexión que se evidenciaba entre Khan y la flamante pareja. No se trataba simplemente de un amigo que asiste a una boda como un invitado más. Era alguien que, de una manera casi mágica, sentía que era una parte intrínseca de ese momento tan especial y trascendental. Se le veía observándolos con frecuencia, a veces con una expresión de pura admiración, como si estuviera presenciando la culminación de un sueño largamente acariciado, el florecimiento de algo hermoso que él, de alguna forma, había contribuido a nutrir. Y es que, seamos honestos, a veces, la felicidad genuina de las personas que amamos se convierte, por derecho propio, en nuestra propia felicidad. Y Khan, en esta ocasión, demostró sin lugar a dudas que ese es, y siempre ha sido, su mantra vital. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esa emoción desbordante en la práctica? ¿De qué manera se plasma en acciones y expresiones? Bueno, según los relatos de los testigos presenciales, Khan no se reservó absolutamente nada. Hubo momentos de risas estruendosas que resonaban en cada rincón, de chistes internos que solo él y su círculo más cercano podían comprender en su totalidad, pero sobre todo, hubo momentos de una emoción profunda y conmovedora. Se relata que en un punto álgido de la ceremonia, quizás mientras Demet caminaba solemnemente hacia el altar, o tal vez durante el intercambio de los votos nupciales, a Khan se le humedecieron los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, en absoluto. Eran lágrimas que brotaban de pura y cristalina alegría, de la profunda satisfacción de sentirse parte de algo tan extraordinariamente hermoso y significativamente profundo. Lágrimas que, lejos de ser un signo de debilidad o vulnerabilidad, eran la más elocuente muestra de su gran corazón, de su inmensa capacidad para conectar a un nivel íntimo y profundo con las emociones más puras de los demás. Piénsenlo detenidamente. En un mundo que, en ocasiones, parece priorizar la superficialidad y la indiferencia, ser testigo de cómo alguien como Khan, sin ningún tipo de aprensión o reserva, se permite despojarse de cualquier barrera y dejarse llevar por la corriente de la emoción, es algo verdaderamente inspirador. Es un recordatorio poderoso y necesario de que está perfectamente bien sentir, de que es saludable y liberador mostrar esa alegría desbordante, y de que es fundamental celebrar la felicidad de quienes amamos con la misma intensidad y devoción como si fuera nuestra propia dicha. Y la boda en sí misma, aunque nuestro enfoque principal hoy sea la asombrosa reacción de Khan, fue sin duda alguna un evento digno de ser recordado y celebrado. Los detalles que se filtraron a la comunidad, la atmósfera envolvente que se describe con tanto detalle, todo apunta a una celebración desbordante de amor, de una energía positiva contagiosa y, por supuesto, de momentos de pura y desinhibida diversión. Pero la verdadera joya de la corona, la anécdota que estoy seguro, todos se apresurarán a contar una y otra vez durante mucho tiempo, es la forma en que Khan vivió ese día. Su entusiasmo desbordante, su alegría contagiosa, su sinceridad inquebrantable, todo ello contribuyó de manera significativa a que la boda de Demet y Oguzhan fuera, si cabe, aún más especial e inolvidable. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos sentimos al presenciar todo este torbellino de emociones y celebraciones? Sinceramente creo que muchos de nosotros hemos logrado identificarnos plenamente. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido ese amigo, ese familiar, esa persona especial cuya felicidad genuina es capaz de llenar nuestra alma de una manera inexplicable. Y ver a Khan canalizar esa emoción de una forma tan pura, tan auténtica y tan liberadora, nos anima profundamente a ser mejores personas, a celebrar más a menudo, a amar de manera más abierta y a expresar nuestras propias emociones. One sin miedo ni reservas.
La boda de Demet y Oguzhan fue, sin lugar a dudas, un evento maravilloso, un hito crucial en sus vidas. Pero para nosotros, los seguidores atentos de esta cautivadora historia, también representó una ventana privilegiada a la profundidad emocional de Khan. Fue una demostración tangible de que las relaciones humanas, las amistades sólidas y el amor en sus diversas manifestaciones, son motores poderosos capaces de despertar en nosotros las emociones más intensas, más hermosas y más transformadoras. Y esa emoción desbordante, esa alegría pura y contagiosa que se apoderó por completo de Khan, es un legado que, estoy convencido, resonará en nosotros durante mucho, mucho tiempo. En resumen, la boda de Demet y Oguzhan no solo selló la unión de dos almas destinadas, sino que también desató una ola de emoción sin precedentes, una catarsis emocional, en nuestro querido Khan. Una emoción que se materializó en pura alegría desbordante, en gestos de cariño incondicional y desinteresado, en carcajadas sonoras y, sí, en lágrimas de pura y genuina felicidad. Fue un recordatorio vívido y poderoso de la importancia trascendental de celebrar la vida y el amor en todas y cada una de sus infinitas formas. Y hasta aquí nuestro recorrido detallado por este evento tan especial y la increíble, casi milagrosa, reacción de Khan. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto, o incluso más, como yo lo he disfrutado al prepararlo y compartirlo con ustedes. Me encantaría de verdad saber qué opinan ustedes sobre la emoción desbordante de Khan. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación similar, sintiendo esa misma intensidad en una boda? ¿Qué es lo que más les llama la atención o les conmueve de esta historia? Por favor, no duden en dejar todos sus pensamientos, reflexiones y comentarios en la sección de abajo. Les aseguro que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada uno de sus mensajes. Si este vídeo les ha gustado, si ha logrado hacerles sentir algo especial, si les ha inspirado o les ha traído una sonrisa al rostro, no olviden darle ese buen like, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido. Compartan este vídeo sin dudar con todos sus amigos, familiares o conocidos a quienes crean que les pueda interesar, inspirar o simplemente hacer pasar un rato agradable. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte activa de esta vibrante comunidad, suscríbanse ahora mismo al canal y activen la campanita para que no se les escape ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Les envío un abrazo gigante y hasta la próxima.